La 1, a las 12 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Mediodía COPE del lunes 10 de agosto, en el arranque de una semana muy especial y muy esperada por mucha gente. Es la semana, por fin, del eclipse, del que tanto hemos hablado, un acontecimiento único que no se ve en nuestro país desde hace más de un siglo. Y esto tiene a todo el mundo revolucionado. Seguro que en tu entorno estáis todos pendientes de dónde lo vais a ver. No todos los días, es lógico, se vive un momento histórico como este. Y supongo que será súper bonito. Yo nunca he visto algo así. Sí, a disfrutarlo. Yo lo intentaré, la verdad, tengo curiosidad. Sí, desde la playa. Grandes, pequeños, en fin, como digo, un momento que está revolucionando a todo el mundo, un momento histórico. No todos los momentos históricos, la verdad es que son tan bonitos como el eclipse. Mira, no sé si es histórico, pero desde luego a todos debería de revolvernos algo por dentro, que haya dos ciudades en nuestro país, una de ellas especialmente, que es Ceuta, que se tenga que echar a la calle para reivindicar que son tan españolas como Málaga o como Cuenca, por ejemplo, porque no va solo de reivindicar una identidad o la pertenencia a un país, ¿no? Va también de pedir y encontrar apoyo, de pedir y encontrar refuerzos, medios, de sentir que aunque estés en otro continente cuentas con el mismo respaldo que si estuvieras en la península. Apoyo, refuerzos, medios, por ejemplo, en sanidad. En Ceuta hay ahora mismo 7 médicos de urgencia, 7, que atienden cada día 500 consultas. Muchas de ellas por enfermedades contagiosas como la sarna. El personal sanitario prácticamente no ha librado en la última semana y media desde que se produjo esa entrada masiva de inmigrantes, 72.000 personas. La ministra de Sanidad dijo entonces que no había ninguna crisis sanitaria, que estaba todo bajo control. La situación es otra. Respuesta también para esos cientos de menores que siguen solos buscando que alguien les atienda en los alrededores de la jefatura de policía de Ceuta. Y es la misma foto, además, que te contamos el viernes, el jueves pasado, situación tan límite que hoy han tenido que desalojar, aparte de los que están allí en pleno colapso. Menores que todavía no han sido trasladados a la península, eso será a finales de mes y se cumplen los plazos que dio la ministra y que ya se anunció como la primera guerra política del nuevo curso. También podría ser una oportunidad estupenda para demostrar precisamente con hechos que estamos al lado de Ceuta. Mención especial merecen precisamente policías y guardias civiles que siguen desplegados allí y los militares, a quienes se les ha dejado sin librar. Defensa ha ordenado cancelar cualquier permiso ante el riesgo de que algo similar a lo que pasó el 30 de julio ocurra el próximo sábado, que sabes que se han producido nuevos llamamientos en redes sociales. Y qué decir de los ceutíes, ¿no? Que ven cómo se insiste en que la situación en Ceuta está volviendo a la normalidad. No hace más que repetirlo el gobierno, cuando los que están allí pues ven justo lo contrario. Normalidad, son mentiras. Que vengan los de la península y que vengan a verlo. Hasta que no estás en la calle y lo ves, no sabes lo que es esto. ¿Cómo tengo que sacar a la perra? En la vida que me protege la perra, porque es lo único que le da miedo. ¿Cómo hay que salir a la calle? Esto no se puede vivir así. Miedo. Cansado estamos estoy ya. harta de lo que está pasando aquí. Cansado estamos ya de aguantar lo que estamos aguantando. Vivo con miedo en mi propia ciudad. Son muchos los vecinos que, como esta chica de 29 años, pierden la paciencia incluso delante de la policía. Y no es discurso del miedo ni racismo. Pocas ciudades en España habrá que sepan más de integridad que de integrar que Ceuta. Pero es imposible aguantar una situación como esta, que va camino de cumplir 2 semanas. Y ojo que esta chica decía algo que nos han contado muchos ceutíes estos días. Viven con miedo. Y el miedo, cuando es enquista, es muy peligroso porque se convierte en una chispa que puede iniciar un incendio mayor que el actual y que requiere el apoyo de Europa en un momento en el que España navega un poco a contracorriente, ¿no? De países como Italia o Dinamarca, donde gobiernan socialistas, por cierto, en Dinamarca. Hoy se han vuelto a unir otra vez para exigir una migración más controlada y centros de repatriación en terceros países. Comunicado que llega en plena disputa entre España e Italia por los controles en frontera y con esa sensación de que no hacemos más que buscar enemigos donde no toca. Tenía que haber tomado ya medidas para ponerse serio con Marruecos, pero un plano de igualdad. No entiendo qué le debemos nosotros a Marruecos para estar siempre cediendo y nada a cambio. Usted no está habilitado para estar de presidente cuando no sabe defender su frontera. Pues no hay mejor resumen que el que ha hecho el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, en Herrera en COPE esta mañana, ni mejor pregunta: ¿qué le debemos a Marruecos? A ver si las respuestas llegan pronto.
Escuchas Mediodía COPE. Más noticias que te cuento en titulares con Carolina Miravalles. Buenas tardes. Buenas tardes. Julio de récord. El pasado mes de julio ha sido el más caluroso, empatado con el 2022 de toda la serie histórica. La temperatura media fue de 25,7 grados. Además, ha sido el más seco desde 1961, con unas precipitaciones de tan solo 4,6 litros por metro cuadrado, un 26% menos de lo normal. Y atención también a esto, detenido. Un ciudadano de Reino Unido en la localidad canaria de Maspalomas, reclamado por las autoridades de su país por 8 delitos sexuales contra menores. El hombre había sido arrestado previamente en el Reino Unido por estos hechos y posteriormente puesto en libertad bajo fianza, pero con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial. Ha desobedecido la orden y ha abandonado además el país. Aniversario de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, la Conferencia Episcopal de Japón invita a recordar a las víctimas con la celebración de 10 días de oración por la paz. Los obispos instan a no bajar la guardia y a utilizar la experiencia del pasado de cara a construir para las nuevas generaciones venideras una cultura de paz arraigada en el respeto a la dignidad humana. Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Muy buenas tardes. Mourinho recupera efectivos a 12 días de su debut en la Liga. Sí, tras el amistoso en Hungría empieza una nueva semana de trabajo con caras nuevas en el entrenamiento del Real Madrid, Melchor Ruiz. En concreto, cuatro de los 5 mundialistas que le faltaban a Mourinho. Se trata de Kylian Mbappé, Konaté, Cucurella y Aurélien Tchouaméni. Han pasado primero el reconocimiento médico, posteriormente el entrenamiento con el grupo, algo que han hecho también por primera vez 2 jugadores como Courtois y Diomandé, que ya habían trabajado en individual, pero es la primera sesión con el resto de compañeros. Falta, por tanto, solo un jugador, Jude Bellingham. Se espera que llegue mañana o el miércoles. Gracias, Melchor, y atención porque es noticia de última hora en el Barcelona. Informa Víctor Navarro de que Ronny Bardghji, el canterano, se ha lesionado en el entrenamiento de esta mañana y se teme que pueda ser de gravedad, aunque habrá que esperar a que pase las pruebas médicas. Recordemos que se quedó en Barcelona el jugador por orden del club y no fue a Italia a los 2 amistosos porque se le buscaba una salida y no querían que sufriese riesgo de lesión. Y en el Atlético de Madrid los rojiblancos han regresado hoy de Corea del Sur, pero no se ha producido el esperado encuentro entre el Cholo Simeone y Julián Álvarez, porque el técnico argentino va a gozar de unos días libres y no está previsto que se vea las caras con el delantero hasta el próximo miércoles. Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Bueno, pues son muchas las derivadas que ha abierto la crisis migratoria en Ceuta. No solo preocupa la seguridad, también, por ejemplo, la economía. Casi 30 millones de euros en pérdidas denuncia la Cámara de Comercio en Ceuta. La salud pública, te lo decía, los médicos piden refuerzos porque están desbordados. Y la humanitaria, ¿no? Especialmente por los menores que siguen solos en la ciudad. Cientos de ellos haciendo cola a las puertas de la Jefatura de Policía de Ceuta, que esta mañana ha tenido que desalojar por los incidentes que se estaban produciendo. Y luego está el frente diplomático, ¿no? Y no con Marruecos, con Italia. Por lo tanto, tenemos que defender también la dignidad de nuestros ciudadanos, los españoles, y así lo vamos a seguir haciendo. Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado. Es la vicepresidenta Sara Agesen pidiendo responsabilidades a Italia por mantener esos controles en aeropuertos de personas que llegan desde España a ese país, decisión que tomó hace 10 días después de la entrada masiva en Ceuta y que provocó que España respondiera una semana después con lo mismo, ¿no? Con controles en los aeropuertos españoles a aquellos pasajeros que llegan de Italia. No a todos, son controles aleatorios. De hecho, el sábado se revisó la documentación de unos 200 pasajeros en 6 aeropuertos del país. Hoy es el primer día laborable con estos controles en marcha, en pleno mes de agosto, además, con mucho trajín en los aeropuertos. Así que vamos hasta la Terminal 1 del aeropuerto de Barajas. Ahí está Paula Asegurado. Paula, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿mucho lío ahora mismo por ahí o qué? Mira, yo te cuento que por el momento los pasajeros afectados son minoría. En Barajas la situación es de normalidad, también desde por la mañana, y la mayoría de los pasajeros están llegando y embarcando sin incidencias. Pues menos mal, porque parecía que podía haber muchos más problemas, ¿no? Para todos aquellos que llegan y que pueden ralentizar mucho el proceso de salida. ¿Has podido hablar con alguna de las personas que llegan desde Italia? ¿Te han explicado si el proceso es farragoso?
Sí, hemos hablado con bastantes viajeros y todos afirman que estaban al tanto de esta situación, pero bueno, aseguran también no haber tenido que pasar ningún control adicional. Es el caso de Melina y David, una pareja joven que viene desde Italia. Ella, es verdad que leyó anoche las informaciones que apuntaban al restablecimiento de control fronterizo, pero asegura que ha viajado como otras veces, con normalidad. Cagliari, Cerdeña. Entramos directamente sin nada, ninguna pregunta, ningún papeleo, nada. Estábamos viajando juntos, llegamos juntos y sabíamos que podíamos tener algún que otro control, pero nada. Para nada. Muchos de los pasajeros, como digo, sabía que estaban haciendo controles y por ello tenían la documentación a mano por si tenían que sacarla nada más bajar del avión. Este es el caso de Pablo, que viajaba con su grupo de amigos, pero al final no han tenido que presentar nada adicional. Sí, bueno, vengo de Malpensa y me hicieron el control de seguridad, pero no me pidieron DNI, no me pidieron pasaporte, ni en seguridad, ni en el TSA, ni al abordar el avión. O sea, yo tenía todo preparado en la mano, pero nada más me pidieron el ticket del avión y ya. Estos controles, como bien decía, son aleatorios y de cara a personas que no son de la Unión Europea y que se sospecha que han accedido de forma irregular. Pero bueno, tranquilidad, porque afectan entre un 5 y un 10% de los pasajeros de cada vuelo. Como bien también decías antes, el sábado se hicieron alrededor de 200 controles en España, principalmente en Madrid y en Barcelona, y la previsión es que esta medida continúe al menos hasta el 7 de septiembre. Pues es la situación hasta ahora en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Te recuerdo que esos controles aleatorios se producen también en otros: Málaga, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia. De momento, como nos cuenta Paula, sin muchas incidencias. Gracias, un abrazo. Gracias. Apagaron el sol para que no me vieran. Pensaron que en la sombra yo me iba a perder. Pero la oscuridad tiene su propia lengua y yo aprendí a hablarla antes de aprender a temer. Ningún suceso hay ya inesperado, ni increíble, ni maravilloso, cuando Zeus, padre de los olímpicos, de un mediodía hizo noche, ocultando la luz del sol brillante. Así entendían los antiguos griegos un eclipse. Hoy es verdad que este fenómeno lo contemplamos con asombro, con curiosidad, pero ya afortunadamente no creemos que un dragón se haya tragado el sol o que una gran plaga acabe con el mundo, ni que el astro rey esté enfermo, ¿no? Pero hasta llegar a ver el eclipse como algo natural, durante siglos y milenios los humanos hemos temido este fenómeno. Cientos de leyendas, de mitos, han intentado explicar por qué de pronto se hace de noche en pleno día y hemos intentado revertir sus efectos con ritos y ofrendas que hoy nos causan risa o peor, nos ponen los pelos de punta, ¿no? Y es que la propia palabra eclipse lo dice. En griego, eclipsis significa abandono, y eso era lo que temían nuestros antepasados, sentirse abandonados por esta estrella a la que veían como a un dios. Queremos conocer estos mitos y cómo se protegían nuestros antepasados con las desgracias que podían traer un eclipse. Para ello hablamos con alguien que sabe mucho de esto. Eva Villaver es subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias y coautora del libro El Sol y sus eclipses en la ciencia, la historia y las artes. Eva, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay que ver, ¿no? Qué fascinación y qué de historias detrás de un fenómeno como este, que no es para menos porque sigue siendo asombroso, desde luego. ¿Cuándo dejamos los humanos de tenerle miedo a los eclipses? Pues yo creo que hay algunas personas que todavía le tienen miedo, desafortunadamente. O sea, a pesar de que somos capaces de hacer una predicción que yo creo que poca gente se sorprende todavía. O sea, a ver, la Luna, la Tierra, el Sol, los tres cuerpos están en movimiento, tienen órbitas complejas, tienen movimientos complejos y aún así somos capaces de decir exactamente a qué hora, en qué minuto, en qué lugar de la Tierra va a ocurrir el próximo eclipse, y con una antelación de muchos años. O sea, que eso realmente es lo fascinante, yo creo. Una de las creencias más extendidas es la de que un animal quería comerse el sol, y para evitarlo pues se inventaron todo tipo de rituales, ¿no?
Sí, yo creo que forma parte un poco del entorno cultural en el que se movían los individuos, ¿no? O sea, y a qué le tenían miedo sobre todo, ¿no? O sea, si estás en una cultura donde los perros hambrientos son aquellos a los que más miedo tienes, pues obviamente cuando una de tus certezas fundamentales en la vida, que es que el sol sale por la mañana y se mete por la noche, pues se ve tocada, se ve modificada, pues lo primero que piensas es que algo cotidiano como un perro al que le tienes miedo, o algo que parece en la cultura como mágico, como los dragones, las ardillas voladoras, etcétera, pues es el causante de que el sol desaparezca. ¿Y qué rituales se hacían? Entiendo, creo que también ofrendas, ¿no? Que hoy nos parecen terribles. Sí, bueno, hay que poner también las cosas en contexto, ¿no? O sea, la mitología ha sido algo muy útil a la humanidad, o sea, porque nos permitía elaborar historias para entender una realidad que resultaba compleja. Entonces, pues obviamente los sacrificios son una aberración y siempre lo han sido, pero, por ejemplo, hacer ruido para asustar a algo que crees que se ha comido el sol o la luna, pues es como muy natural, ¿no? Y creo que muchas culturas es lo que hacían, ¿no? Intentar hacer ruido, lanzar arcos, lanzar arena al aire. O sea, expresiones de intentar asustar a aquello que te está asustando a ti, ¿no? Que al fin y al cabo seguimos haciéndolo hoy en día. Sí, es verdad, ¿no? Con lo que tengas a mano, no en ese caso, pues lo que decías, con los arcos, con la arena. Es curioso que en la mayoría de culturas el eclipse se ha asociado con cosas malas. Sí, porque yo creo que tampoco recordamos tanto lo bueno. O sea, siempre... O sea, es así como funciona nuestro cerebro, ¿no? O sea, tenemos una tendencia también a recordar esos eventos, y también eran utilizados por las estructuras de poder, ¿no? Para meter miedo a la población. O sea, dioses que quieren castigar, algo hemos hecho mal, que esto está ocurriendo, ¿no? Entonces, como se instrumentalizaba como el poder, el amor es difícil de instrumentalizar por parte del poder. Bueno, cuando no tienes a lo mejor explicación. No, que decía que a lo mejor cuando no tienes explicación para algo que pasa y tan espectacular, pues dejas volar la imaginación, ¿no? Sí, pero tampoco es algo dañino. O sea, hay que entender que un eclipse es absolutamente precioso. No hace daño, ¿no? No es un terremoto, una inundación, que son cosas que sí que es verdad que mueven nuestros cimientos y nuestros modos de vida. Un eclipse no hace nada de eso, ¿no? Simplemente dura muy poquito y el sol se va durante esos breves instantes de totalidad, pero en realidad daño no hace. Entonces es difícil entender por qué no hay más culturas que lo han interpretado como un hecho benigno, ¿no? Claro, y que ahora tenemos mucha información, pero antes todo eso no era un fenómeno del que no se tenían datos tan espectacular. Pues entiendo que al final lo que provocaba era miedo, ¿no? Que de repente todo se quede a oscuras a pleno día. No en todas las culturas, es verdad, los eclipses han sido vistos como algo negativo, como algo terrible. Para algunas, esto me ha llamado la atención, significa el amor entre el sol y la luna, ¿no? Sí, de hecho en muchas culturas ambos astros tienen una relación. El sexo de cada uno en diferentes culturas cambia. Para unos el sol es masculino, para otros femenino, y la luna igual. Y bueno, a mí me sorprende que no haya más culturas que no hayan interpretado un eclipse como, bueno, estos dos se esconden para enamorar, ¿no? O sea, sí que es verdad que hay algunas culturas que lo hacen y otras muy, muy interesantes que piensan que el sol y la luna han tenido una rencilla y dicen, bueno, pues vamos a aprovechar nosotros también en la tribu y resolver los temas pendientes, ¿no? Vamos a reunirnos y resolver, ¿no? Entonces esa interpretación me parece muy bonita también. Oye, vaya que te tengo aquí como subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Entiendo que lo vas a ver, ¿no? El eclipse. Sí. ¿Desde dónde, si te puedo preguntar? Pues voy a verlo desde Lleves, desde Guadalajara. Ajá. Que van a hacer ahí un despliegue con los medios y me han pedido que esté allí con ellos. Qué chulo. Entiendo que con emoción, ¿no? No todos los días se ve un fenómeno como este. Bueno, en Palencia estamos desplegando a todos los equipos y con un proyecto muy bonito de ciencia para hacer ciencia. Claro, porque es una cosa que no explicamos tanto, ¿no? Que de un eclipse se pueden aprender muchas cosas, ¿no? La ciencia aprende de un eclipse.
Efectivamente, y se ha aprendido mucho a lo largo de la historia, han sido completamente fundamentales a la hora de explicar muchos fenómenos. Y fíjate que esto no se cuenta lo suficiente, y es que en un eclipse de sol, en la totalidad, lo que vemos es la corona solar, que es la parte más externa del sol, es una atmósfera muy tenue, muy caliente, y es la responsable de impulsar el viento solar. Y el viento solar es un flujo de partículas cargadas, de protones y electrones, que impacta directamente con la atmósfera terrestre, movida por las líneas de campo magnético, y genera las auroras boreales. O sea, de alguna manera, esa corona que vamos a ver en la totalidad es aquello que nos mantiene conectados con el Sol en forma de partículas y genera un entorno, una heliosfera, que también nos protege de todo lo que hay más allá del sistema solar, ¿no? Con su campo magnético. Y esa conexión yo creo que es muy bonita, ¿no? O sea, hay una historia bastante famosa acerca de Feynman, el famoso físico, donde un amigo le preguntaba que cuando miraba una flor, al ser científico, pues que tenía una visión más pobre, ¿no? Porque empezaba a desmenuzarla y a ver diferentes, ¿no? Y él decía, no es cierto. Y creo que es verdad, o sea, que una vez que puedes contemplar lo bello, como es, como es la corona solar, y a la vez ver las diferentes capas, ¿no? Y decir, bueno, pues esa corona solar al final es la responsable de impulsar el viento solar y de generar esa magnetosfera, y el Sol es nuestra estrella, y estamos aquí porque estamos alrededor del Sol, o sea, no hay otro motivo. Somos seres vivos, y la vida necesita energía. Y la energía nos la proporciona nuestra estrella, y estamos conectados con ella no solo aparte de la luz, sino también de esas partículas cargadas que continuamente están atravesando el medio entre el Sol y nosotros, y impactando en otros planetas, etcétera. Pues qué oportunidad más buena la que vamos a vivir este miércoles, sobre todo los que entendéis y los que sabéis, con ese eclipse que tiene pues toda la atención puesta, o gran parte de la atención puesta en nuestro país. Eva Villaver, subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias, gracias por estar en Mediodía COPE, y que vaya muy bien. Esperemos que todos podamos disfrutarlo, y muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. A disfrutarlo ese eclipse, y sobre todo con seguridad, si no hay disfrute posible. Y ya sabes que para eso lo mejor es utilizar unas gafas homologadas. Y hay novedad al respecto. En las últimas horas se ha ordenado retirar 6 modelos de gafas para el eclipse por irregularidades en los filtros. Es un filtro que sería más oscuro de lo normal, lo que podría llevar a quitarte las gafas o a tocarlas mientras se está produciendo, y eso te llevaría a mirar directamente sin esa protección, lo que podría provocar lesiones graves en los ojos. Ya sabes que es fundamental utilizar esas gafas. En cope.es tienes una guía para elegir gafas homologadas perfectas, para saber qué tienes que mirar para comprarte unas que efectivamente te protejan. Otra cosa a tener en cuenta el miércoles para seguir ese eclipse es el tiempo. Y mira, tengo delante el último pronóstico de la EMET para ese día, para las 8 de la tarde del miércoles 12 de agosto. Y de momento las nubes, lo peor podría estar en el Cantábrico, en Galicia, en Pirineos y también en algunas partes de Levante, nubes que podrían complicar un poco la visión de ese eclipse. Va a hacer calorcito que también, ojo, puede provocar riesgo de incendios en un momento en el que nos vamos a mover mucho y a zonas rurales. Vamos precisamente a eso, ¿no? A ver cómo está a esta hora el mapa de los incendios, que se ha complicado un poquito en las últimas horas por las altas temperaturas y también por las fuertes rachas de viento. Hay varios incendios activos en España que dejan ya miles de hectáreas quemadas y cientos de vecinos fuera de sus casas. Y ahora mismo lo que más preocupa es Huelva, el municipio de Niebla en concreto. El fuego sigue allí sin control
y afecta ya, es un dato de hace un ratito, a más de 20.000 hectáreas. Unos 500 vecinos de la zona han tenido que salir de sus viviendas de forma preventiva y siguen fuera de casa. Muchos de ellos han pasado la noche en el Teatro de Zalamea La Real, donde esperan noticias para poder volver a sus hogares cuanto antes. Así hablaba anoche Antonio Sanz, el consejero de Sanidad, de Presidencia y de Emergencias de la Junta de Andalucía. Nos están ofreciendo ayuda de todos los municipios, nos están llamando muchísimos alcaldes. Quiero dar las gracias, quiero reconocer que Huelva está siendo hiper solidaria. Emociona ver esa solidaridad, ese apoyo de todos con todos. Una vez más demostrando que cuando hay una emergencia no hay colores políticos, aquí estamos todos, trabajamos en equipo. Siempre lo decimos y es verdad, ¿no? Ante cualquier tragedia, y los incendios lo son, lo mejor siempre es la parte humana, la solidaridad de la gente, echando el resto para ayudar al que tiene al lado, porque además la situación allí sigue siendo muy compleja. El fuego abarca ya 6 términos municipales. Los equipos de emergencia centran los esfuerzos en los sectores norte y este para evitar que el avance continúe, aunque la UME, la Unidad Militar de Emergencias, y los medios aéreos se enfrentan a constantes cambios en la dirección del viento. Bueno, esto en Huelva. No es mejor la situación en Castellón. Las llamas han quemado unas 700 hectáreas en Tirich, en la localidad de Catí, que se ha desalojado a parte de la población por precaución. El fuego ha obligado además a evacuar varias explotaciones ganaderas de la zona ante el peligro que supone las llamas para los animales. El incendio, eso sí, parece que evoluciona favorablemente y esperemos que así siga, ¿no? Ha comparecido Juan Carlos Valderrama, que es consejero de Emergencias, después de reunirse con el CECOPI. Volver a manifestar el agradecimiento que tenemos a todas las personas, ¿no? A los ciudadanos y a todos los servicios que están interviniendo en este incendio. Como todos ustedes saben, ayer hubieron vientos erráticos y rachas importantes, pero las condiciones meteorológicas de esta noche han sido muy favorables y actualmente también tenemos unas buenas condiciones para los medios aéreos. Pues ahí está la situación en Niebla, en Huelva, también en Castellón. Preocupa también mucho, y es el tercer punto de atención en este repaso al mapa de los incendios en España, la situación en Segovia, ¿no? Las Navas de San Antonio, allí el viento ha avivado las llamas en las últimas horas y las autoridades han tenido que declarar el nivel máximo de alerta. Hay 2 zonas evacuadas de momento, Los Ángeles, San Rafael y también el municipio de Vegas de Matute. Sus vecinos han pasado la noche en el polideportivo de El Espinar. Además se ha ordenado el confinamiento del municipio de Valdeprados. Así que lo dicho, muchísima precaución, va a seguir haciendo mucho calor, siguen las alertas por riesgo de incendio en muchos puntos del país y esta semana es complicada precisamente por los desplazamientos que se van a producir por ese momento histórico bonito para ver que es ese eclipse de sol del miércoles, pero eso también lleva a que mucha gente coja el coche y se traslade a zonas sobre todo rurales, ¿no? Donde hay mucha vegetación y donde hay más riesgo de que se produzcan nuevos incendios. Eso ha llevado a las comunidades autónomas también a tomar medidas, ¿no? Por ejemplo, el cierre de parques naturales y de otras zonas que pueden ser de más vegetación y cuya afluencia de gente y de vehículos no beneficia en un momento complicado en la lucha contra el fuego. En cualquier caso, como decíamos, la evolución, al menos en el incendio de Castellón, es favorable y esperemos que lleguen mejores noticias en las últimas horas. Pues camino de la 1:30 a las 12:30 en Canarias. Enseguida repasamos lo último en la crisis migratoria de Ceuta y todo lo que está pasando dentro y también fuera de España. ¿Dónde si no? Pues aquí, en Mediodía COPE. Escuchas Mediodía COPE. Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Ganarles el derbi es lo único que pido. Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado. Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado. En Sol Optical, con cualquier compra, te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo. Una y media, 12:30 en Canarias. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. ¿Y qué contamos a esta hora en Mediodía COPE? Pues mira, la actualidad pasa este lunes, entre otros puntos, por Ceuta. Hemos conocido este mediodía que los militares y guardias civiles destinados allí en la ciudad autónoma se quedan sin vacaciones y los que estén de permiso están obligados a regresar antes del jueves, del día 13 de agosto. Se trata de una decisión de los Ministerios de Interior y Defensa como medida de seguridad y de refuerzo ante la amenaza de nuevos intentos masivos de cruce de la frontera. Desde Marruecos, el Gobierno habla de un refuerzo del 40% en el caso de la Guardia Civil en la ciudad y de un 30% por parte del Ejército y la Policía Nacional. Desde Ceuta, precisamente, y después de reunirse con su presidente, Juan Jesús Vivas, acaba de hablar el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Actualiza las cifras de menores registrados, pero destaca que no tiene aún las definitivas de cuántos menores hay en total en la ciudad. Filiación que podría estar rondando los 1.400 menores, pero yo he podido hoy recorrer las calles de Ceuta. Hay muchos menores que están en estos momentos en las dependencias de la policía, incluso haciendo cola a primera hora de la mañana para afiliarse, y por tanto es el primero de los pasos, la filiación. La prioridad, dice, es la reagrupación familiar de esos chicos y para ello ese registro es el primer paso. Se han montado además campamentos provisionales donde malviven estas personas, mientras Italia y Dinamarca vuelven a unirse para rechazar la inmigración descontrolada y para pedir centros de repatriación en terceros países. En un comunicado conjunto, las primeras ministras Giorgia Meloni y Mette Frederiksen aseguran que les une el deseo de defender Europa. Italia sigue con controles en aeropuertos y puertos para los viajeros procedentes de España después de lo acontecido en Ceuta. Ahora es España la que ha impuesto controles de entrada a los ciudadanos que llegan de Italia. En Herrera en COPE, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, se pregunta qué le debe España a Marruecos para que el gobierno haya dado una respuesta de brazos caídos y lamenta que Pedro Sánchez esté de vacaciones en medio de esta crisis. Tenía que haber tomado ya medidas para ponerse serio con Marruecos, pero un plano de igualdad. No entiendo qué le debemos nosotros a Marruecos para estar siempre cediendo y nada a cambio. Usted no está habilitado para estar de presidente cuando no sabe defender su frontera. Bueno, y además España va a obligar a partir del 17 de octubre que todas las llamadas comerciales comiencen por el prefijo 400. Lo ha anunciado hoy el ministro de Transformación Digital, Óscar López, que ha presentado los datos del 017, el canal de comunicación para denunciar estafas telefónicas y de ciberseguridad. Más de 300 millones de llamadas fraudulentas han sido bloqueados y 26 millones de SMS desde marzo del año pasado que pusimos en marcha todo este programa. Y vamos a continuar. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. En Mediodía COPE es momento de volver a Ceuta, ¿no? Una ciudad que está lejos de normalizarse tras la entrada masiva de migrantes del pasado día 30 de julio. Una de las razones es porque a día de hoy es muy difícil tener una cifra exacta de cuántas personas siguen en la ciudad. El gobierno habla de 2.500 personas, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, entre 8.000 y 11.000 personas que además están malviviendo en la calle, ¿no? Si ahora paseas por las calles de la ciudad autónoma
plataforma puedes ver pues que muchos de ellos han comenzado a montar campamentos provisionales en playas como la del Trampolín, otros están haciendo sus necesidades en plena calle o en una situación realmente insostenible. Y además tenemos la situación de los menores no acompañados, entre 1.300 y 4.000 menores que siguen esperando una respuesta del Gobierno para ser atendidas. ¿Cuál es el rostro, el nombre, la historia de las personas que han quedado en Ceuta? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Dónde viven? ¿Quién les ayuda? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues son muchas preguntas, ¿no? Muchas, por desgracia, sin respuesta. Algunas de las personas que no han regresado de vuelta a Marruecos están siendo atendidas, de hecho, ahora mismo en la Casa San Antonio, un centro de acogida de migrantes en Ceuta, gestionado por la Iglesia y con la ayuda de los religiosos escalabrinianos. Y quien está coordinando todo esto es Carlos Andrés Méndez. Carlos, buenas tardes. Gracias por estar en Mediodía, COPE. Muy buenas tardes, Ángeles. Un gran placer. Lo primero, ¿cómo estáis? Bueno, bastante saturados, pero bueno, cansados, pero de igual forma con grande pasión y motivación de poder estar respondiendo a esta situación en la cual estamos. Cualquier persona que se lanza al mar es una persona vulnerable, pero vosotros os centráis en aquellos que todavía son más vulnerables que el resto. ¿A qué tipo de personas tenéis acogidas en la Casa San Antonio? Sí, bueno, aquí en nuestra Casa San Antonio, bueno, nosotros nos fijamos siempre en los más frágiles dentro de los más frágiles, es decir, personas que vienen en situaciones de vulnerabilidad, como a veces familias con niños de brazos, mujeres, gente que está enferma, herida, personas que han llegado solas y sin nada. Entonces, gente que viene todavía muy, muy agotada por situaciones que han estado muchísimo en la calle y están malheridos. Entonces, pues nosotros llegamos, vemos y atendemos esto con gran responsabilidad, sin ser diferentes, porque han estado tirados sin saber nada qué hacer, y pues a esas personas vulnerables, de los más vulnerables, intentamos acogerlas. Y esa persona que llega, por ejemplo, me decías, ¿no? Una madre con un niño pequeño, ¿qué se encuentra en vuestra casa? Bueno, intentamos brindarle lo que es un espacio seguro, un espacio que es lo que manejamos como filosofía de San Antonio, que es una casa donde siente el calor del hogar, donde puedes acá tener los servicios básicos y sobre todo sentirse acompañada, estar con alguien que está pendiente, que puede estar escuchada, que no está insegura ni está excluida. Creo que tenéis capacidad para unas 10 personas en una situación normal. ¿Cuánta gente hay ahora mismo allí? Sí, bueno, nuestra casa está pensada para 10 personas y en ocasiones con dos plazas de emergencia, pero pues dada la situación ahora tenemos cerca a 40 personas, ¿no? Madre mía. Sí, ante esto pues realmente hemos habilitado el espacio en el cual con el proyecto anterior dábamos clases de español o algunas orientaciones, talleres, cursos. Lo hemos habilitado para como camas, ¿no? Como cuartos, para que puedan quedarse. ¿Y de dónde habéis sacado las camas, los colchones? Entiendo que es una situación, os habrán tenido que ayudar, ¿no? Sí, bueno, ahorita en este momento no tenemos las camas. Poco a poco, con también la generosidad de las personas, nos han traído colchones, y también con otras entidades algunos colchones que son colchones inflables. Entonces vamos ahí acomodándolos y poco a poco ya nos encontramos con bastantes colchones inflables y se acomodan como se puede. Siempre intentamos que por lo menos el espacio sea un espacio digno, no tan amontonado, sino que puedan por lo menos tener un buen espacio. Madre mía, es una situación brutal, es multiplicar por 4 la capacidad del centro. No sé si teníais gente ya antes de lo que pasó el día 30, ¿ya había gente en la casa? Sí, teníamos, bueno, nosotros teníamos aproximadamente entre 6 y 7 personas que estaban acá.
y que ya llevaban su tiempo, es decir, un proceso de acompañamiento. También para ellos han visto esta situación y se han metido también en el mismo servicio. Carlos, la situación ahora es excepcional, pero entiendo que habrá que mirar en algún momento hacia adelante. ¿Qué va a pasar con toda la gente que tenéis ahí? ¿Cuál es el plan? Sí, bueno, como decíamos nosotros, en este momento nosotros respondemos a la manera humana, reconociendo a la persona que tenemos ahí como respetando la dignidad de la persona, y pues respondemos a esta acogida como un primer respiro, ¿no? No podemos tener por mucho tiempo porque no tenemos mucha capacidad. La idea es cubrirlo en lo básico, darles un descanso, y después cada persona pues debe continuar su camino. Yo no sé si ahí pueden entrar en los recursos correspondientes, o ya de ahí está en la incógnita del después. Pero por lo pronto, en este presente, como respondemos a la parte humana, los elementos fundamentales que es cubrir son el descansar, el comer, el curarse, ¿no? Porque muchas personas tienen heridas, entonces que se puedan asearse, que esto también ayuda mucho al tema de evitar el tema del sarna. Que es, ¿no?, muy importante también, porque es otro de los problemas que se están encontrando los sanitarios ahí en Ceuta. Carlos Andrés, creo que eres de Colombia, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas en Ceuta? Bueno, yo llevo aproximadamente más de un año. Llevo más de un año. Antes estaba porque la casa San Antonio está gestionada por la asociación Cardin, pero amparada por el Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, y trabaja en red, ¿no?, con varias entidades como Tierra de Todos, la SHS, que colabora también con personas voluntarias que vienen aquí desde Italia, con el CIM, que es una red de atención a personas migrantes en África y Europa. ¿Y tú llevas...? Estaba en Cádiz un año de experiencia pastoral, en la Casa Tartesos, donde también hay un proyecto para la atención a migrantes, pero después me enviaron aquí a Ceuta y llevo aproximadamente un año. Entonces llevas tiempo atendiendo migrantes. No sé si habías visto una situación parecida a la del pasado 30 de julio alguna vez. Bueno, aquí en Ceuta no, pero sí dentro de mi experiencia formativa como religioso, estuve 3 años en México, y pues allá la realidad siempre es con el tema de la migración. Hay muchísimas caravanas que van hacia las fronteras con Estados Unidos, y pues eso en la casa siempre estábamos, digamos, allá teníamos una casa más grande, y respondíamos aproximadamente en 200, 300 personas en nuestra casa. Entonces, y cuando llegaban las caravanas también, digamos, se respondía en lo humanitario. Entonces, por lo menos dentro de la experiencia para la atención a migrantes en estas situaciones, la había vivido en México con los padres escalabrinianos que guiaban mi camino, y de ahí un poco he aprendido y me he alimentado. Pues fíjate, esas caravanas que tanto vimos, tanto nos sorprendieron y tanto nos indignaron de migrantes que intentaban entrar de México a Estados Unidos, y la situación que hemos vivido en Ceuta es muy parecida. Carlos Andrés Méndez, religioso escalabriniano, coordinador del Centro San Antonio ahí en Ceuta, que sigue acogiendo a muchos de los que entraron el pasado 30 de julio y que todavía no han vuelto. Gracias por atendernos en Mediodía Cope, y sobre todo gracias por el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias, muchas gracias, y pues también quería decir gracias a todas las personas que nos colaboran, porque realmente eso no lo hacemos solos. Hay muchas personas voluntarias, personas que trabajan aquí, y también entidades que nos apoyan, como Cáritas, Banco de Alimentos, Cruz Blanca, Luna Blanca, y otras entidades particulares que están siempre viendo y preguntando qué necesitan. Pues nuestro recurso es pequeño, nuestras instalaciones son pequeñas, pero dentro de lo pequeño respondemos con nuestros límites, nuestras capacidades, y ofreciendo siempre dignidad, respetando siempre la dignidad
de la persona. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mire, por si nos faltaban amenazas, hoy nos hemos levantado con informaciones que aseguran que hay informes de defensa y del CNI que apuntan a que China podría usar las inversiones que la industria automovilística de su país está haciendo en España para espiarnos. En concreto, la planta que la compañía SAIC Motor, mayor fabricante chino de vehículos, dueña de MG, está construyendo en Ferrol, la que sería la primera fábrica de coches eléctricos de toda Europa. ¿De dónde viene la alarma? Pues de que la planta se está construyendo muy cerca del astillero de Navantia, a 5 kilómetros de la base naval de Ferrol, la principal del norte de España, y hay instalaciones militares sensibles, ¿no? Se utiliza la última tecnología militar, se teme que pudieran espiar los avances que está haciendo Occidente, ¿no? en materia de defensa, información que además se puede usar para hackeos. El gobierno, que todavía tiene que autorizar la construcción de la planta en Consejo de Ministros, dice que va a estudiar todos esos informes y que espera hacer compatible la seguridad con la planta. Así que veremos, porque todo esto condiciona el futuro de una fábrica en Ferrol que tanto se ha celebrado en Galicia. Podemos anunciar que a multinacional china SAIC vende solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial. Así anunciaba el presidente gallego Alfonso Rueda que la multinacional china había elegido Galicia, ¿no?, para ese primer proyecto industrial en Europa, como te digo, primera fábrica de coches eléctricos, con una inversión inicial de 200 millones y la creación de 2.300 puestos de trabajo. El calendario fijado sitúa el inicio de las obras en 2027 y el objetivo es que la factoría esté operativa antes de terminar 2028. Es una buena noticia en lo económico. Hombre, a priori sí hablamos de empleo y de inversión. Félix García de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles, cuenta a Mediodía COPE que estamos ante eso. Una buena noticia. Es una muy buena noticia. España es un país atractivo para fabricar vehículos. Tenemos un gran ecosistema de toda la cadena de valor del vehículo, que somos la envidia de muchos otros países. Pero claro, no todas las inversiones que se anuncian en Europa, en España, son así. En otros casos solo se fabrican piezas concretas o se montan las piezas de un coche que se ha fabricado fuera, y eso no es lo mismo que fabricarlo desde cero, ¿no? Y todo eso supone también que la industria europea siga perdiendo terreno. El ejemplo más claro, Alemania, donde el sector del automóvil genera 770.000 empleos y donde atraviesan una de las peores crisis de su historia. Tonterías. El futuro ya está tomando forma, señores y señoras. Y está tomando forma aquí, en Alemania. Pues esto decía el canciller Merz en la anterior feria del automóvil de Múnich. 10 meses después, hoy vemos como la industria empeora y sigue perdiendo empleo, ¿no? Se calcula que Alemania perderá 63.000 empleos en los próximos años y podrían ser más, 50.000 solo hasta 2030. El motivo, pues la electrificación, el aumento de costes de producción y, por supuesto, esa irrupción de las marcas asiáticas. Manuel Mora Figueroa, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Mira, algunos números muy rápidos para entender de qué estamos hablando. Lo primero, Europa ha exportado más de 1 millón de coches eléctricos chinos solo en el mes de junio. Y la previsión es que cuando terminemos este año, China supere los 10 millones de vehículos. Segundo, el año pasado 7 de cada 10 coches eléctricos en el mundo habían salido de China. Y por último, y si hablamos de España, se comercializan 35 marcas de coches chinos. 12 de ellas han llegado en el último año. Pues ahí están los datos que demuestran precisamente ese auge, ¿no?, del coche eléctrico y del coche chino. Gracias, Manuel. En cualquier caso, estamos un poco ante un toma y daca, ¿no? Los europeos hemos encontrado en esta vía poder seguir fabricando y dando empleo en el sector del automóvil, y los chinos, y esto es importante, pues pueden colar el Made in Spain, aunque solo sea porque el proceso termina aquí, y se libran de aplicar pues los temidos aranceles, ¿no?, de tener que pagar esos temidos aranceles. Un poco como lo que pasa cuando compras ropa, ¿no? Tú te compras una camiseta en Zara, por ejemplo, la marca es española, sí, pero muchas veces está fabricado en Turquía y es lo que pone en la etiqueta. En fin, un debate que vamos a analizar en Mediodía COPE. Enseguida más, ahora tu COPE más cercana. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Esto es la madre de los golazos! El número 1 del deporte. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre. Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. El Rayo Vallecano ya tiene dónde jugar su debut liguero como local. Será fuera de Vallecas, después de que la Comunidad de Madrid le retirase, como sabes, de forma cautelar la concesión del estadio. El equipo franjirrojo disputará su primer partido en casa el próximo 20 de agosto ante el Alavés en Butarque, casa del Leganés. Un cambio de planes porque en las últimas horas el club había valorado otra opción, el plantío en Burgos. Finalmente, y con la colaboración de la Comunidad de Madrid, el Rayo ha aceptado las condiciones del Leganés para jugar en su estadio. Una decisión que ha gustado lógicamente a algunos aficionados como Felipe. La verdad que me parece bastante bien que al final juguemos en Leganés. Nos lo ponen aquí cerquita de casa. Habrá más rayistas, mejor ambiente. Bueno, claro que sí, mejor en casa que no irse a Burgos, lógicamente. El objetivo sigue siendo volver cuanto antes a Vallecas, pero mientras tanto el equipo ya tiene asegurado dónde jugar al menos su primer partido de Liga como local. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es lunes ya 10 de agosto y como te estamos contando también con aviso amarillo hasta las 9 de la noche por altas temperaturas que van a rondar los 38 grados, sobre todo en Alcalá de Henares y en Getafe y en Aranjuez, 37 en la capital. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es momento ya de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. La agencia negociadora del alquiler te ofrece la información del tráfico. El Tranquiler, el mejor y más seguro método de gestión de alquileres del mercado. En la Dirección General de Tráfico está Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. A esta hora un alcance está complicando la salida de la capital por la A2 en los entornos de San Fernando de Henares, donde van a encontrar cortado el carril derecho y retenciones de hasta 1 kilómetro en este punto. Dificultades también de salida por la A3 en Vallecas y ya en la entrada a la capital esta misma autovía de Valencia en los entornos de Perales de Tajuña, también Villarejo de Salvanes, debido a un camión averiado que está provocando el corte del carril derecho y retenciones de hasta 4 kilómetros. Gracias, Daniel. Mensaje para todas las personas que quieren alquilar un piso con garantías. Ahora mismo, las ocupaciones, las inquiocupaciones y los impagos de rentas ofrecen un riesgo a la hora de gestionar un alquiler por tu cuenta. Déjanos ayudarte. Ponte en manos de profesionales para asesorarte y blindar tu propiedad. Seleccionamos inquilinos solventes. Te pagamos nosotros, aunque no pague el inquilino, y te ponemos una alarma para evitar ocupas. Tu alquiler se convierte en tranquiler porque nos encargamos de todo, mientras que tú cobras sin preocupaciones. Agencia negociadora del alquiler. Llámanos 920 20 11.
Tú sí, tú también. 9 de cada 10 personas creen que la factura de luz es incomprensible. Hasta ahora. Octopus Energy, la compañía de luz donde la electricidad 100% renovable viene con una factura que entiendes perfectamente. Por eso, 1 de cada 4 clientes de Octopus Energy viene recomendado por un amigo, porque nos gusta compartir lo que entendemos. Ya en el Teatro Amaya, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 13 de septiembre. Entradas en ninobravoelmusical.es. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. He encendido nuestra habitación como un faro por si vuelas lejos. He marcado mis costados con tu voz. He sentido fuerte la explosión. Solo soy cuando me meto dentro. Hablamos ahora de salud de nuestros mayores y de cómo preservar la función cognitiva, autonomía y la dignidad hasta el final de la vida son claves para la nueva longevidad. Vamos a saludar a Ignacio Vivanco, él es director comercial de Nara Seguros. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, qué maravilla de música siempre. Sí, es verdad. La ponemos especialmente para ti, Ignacio, que no te vas de vacaciones, ¿eh? Aquí sigues trabajando y eso nos gusta mucho. Qué mejor que estar aquí con vosotros. Claro que sí. Bueno, ponemos el foco en esta noticia que es muy interesante, que pone el foco precisamente en que el reto de la nueva longevidad ya no es solo vivir más años, sino hacerlo preservando la función cognitiva, la autonomía y la dignidad hasta el final de la vida. ¿Qué reflexión te sugiere este enfoque? Bueno, pues yo creo que hemos cambiado el paradigma, ¿no? No solamente es vivir más años, sino hacerlo con calidad, ¿no? Somos uno de los países, si no el que más longevidad tiene, y sobre todo en Madrid. Entonces lo que tenemos que intentar es que esa autonomía y ese preservar la dignidad no sean objetivos secundarios, ¿no? Sino el núcleo del bienestar en esta etapa senior, ¿no? Desde luego. La noticia también destaca avances como el uso de biomarcadores en saliva o herramientas que permiten medir el envejecimiento de manera más personalizada. Oye, ¿cómo se traslada esta medicina más preventiva y personalizada a soluciones como la que ofrecéis vosotros, como Nara Senior? Bueno, pues en Nara Seguros, con nuestro producto Nara Senior, trabajamos precisamente en esa dirección, ¿no? Que comentamos todas las semanas, es combinar el seguimiento continuo, ese acceso a profesionales y un enfoque personalizado que tenga en cuenta la realidad de cada persona, ¿no? El objetivo al final es acompañar en todo el recorrido, no solamente cuando aparece la necesidad evidente, que es la enfermedad o el accidente, sino ayudando a prevenirlo y a vivir esta etapa con mayor calidad, ¿no? Autonomía y tranquilidad, claro. Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos, Ignacio, más de este Nara Senior. Pues Nara Senior, que como sabéis es nuestro seguro para mayores de 60 años, sin límite de edad en la contratación, ni cuestionario médico, desde tan solo 23,44 al mes, que incluye acceso ilimitado y sin copago a medicina general y enfermería, 3 consultas incluidas a médicos especialistas al año, una mamografía o una ecografía prostática más otra ecografía al año, 15 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado con cualquier especialista médico, atención de urgencia 24/7 telefónica, telefarmacia 24 horas a casa y ahora 2 meses gratis de Plan Vida Sana, que es uno de nuestros planes de servicios, que incluye, entre otras cosas, 80 euros de reembolso en gasto farmacéutico. Uh-huh. Bueno, pues ¿dónde podemos encontrar Nara Seguros, Ignacio? En el 913-874-199, 913-874-199. Pues si hay algún despistado, alguien que va en el coche, vamos a volver a repetir ese número de teléfono de Nara Seguros, 913-874-199. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, gracias como siempre, hasta otro día. Gracias a vosotros, adiós. Adiós. A vencer el fin. En tu línea vertical, las astillas desnublando el cielo. Muerde hasta dejarme así.
Y te comento también que la Comunidad de Madrid destinará 800.000 euros para mantener y ampliar el servicio Sierra Car. Los vecinos de la Sierra Norte pueden desplazarse entre municipios desde 4 euros cuando no haya autobús disponible. Fíjate, en 2025 casi 56.000 personas utilizaron este transporte, un 35% más que el año anterior. La medida busca mejorar la movilidad, especialmente para mayores y vecinos que necesitan acudir a centros sanitarios, educativos o de trabajo. Y no dejamos la sierra, pero en este caso hablamos de la Sierra Oeste, que poco a poco va volviendo a la normalidad. Fíjate, se han levantado ya las restricciones de uso del agua en el embalse de San Juan activadas por los incendios de la Sierra Oeste. La Confederación Hidrográfica del Tajo ha recuperado los usos que habían quedado prohibidos desde el pasado 31 de julio, después de comprobar que las infraestructuras hidráulicas no han sufrido daños significativos. Además, la comunidad ha confirmado también que el agua de las principales zonas recreativas del embalse es apta ya para el baño. De esta forma se recupera, como te digo, la normalidad en uno de los principales espacios de ocio acuático de nuestra región. En 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE.